Listo. Muy buenas tardes. Estamos abriendo nuestro segundo capítulo aquí en la librería bar de SDP Noticias para transmitir por segunda ocasión nuestro programa Fulminado por la Letra. Soy Álvaro Ancona y me siento honradísimo de tener como invitada de honor a Sandra Lorenzano. Les platico un poquito de ello, aunque creo que todo el mundo del mundo de la literatura la conoce. Doctora en Letras por la UNAM, especializada en arte y literatura latinoamericana. Articulista. No te pregunto cuántos artículos has escrito en tu vida. Fue parte del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Se desempeñó entre 2004 y 2016 como vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde fundó y dirigió el programa de escritura creativa, del cual fui alumno de los aplicados. Es evaluadora de CONACYT, académica invitada a diversos proyectos de Ceneval, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y miembro del Comité de Literatura del Fondo de Cultura Económica. Ha sido directivo del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, del Universo de Letras de la UNAM también, y de la Asociación University of California Mexicanistas, entre otros. Aquí te platico. Yo conocí a Sandra un día yo ya estudiaba en el claustro de Sor Juana, en este programa que había hecho Sandra, y me tocó verla presentar un libro en la Feria Internacional del Zócalo. Un libro de Almudena Grandes, es Inés y la Alegría. Inés y la Alegría, sí, pues hace como 5 años, ¿no? Más de 5 años. Sí. Y yo nunca había visto una presentación tan ágil, tan divertida, tan natural. En verdad vimos la conversación, bueno, Almudena es sensacional, divertida y muy brillante. Eso ayuda. Vimos la conversación de 2 mujeres fanáticas y fulminadas por la letra, las 2. Y unos días después me presenté en la vicerrectoría del claustro y dije, sueño con que un día presentes una novela. Y me dijo que sí. Y presenté la novela Fulminado por la Letra y me hizo una presentación como yo esperaba junto con Ana María Gómez. Una presentación natural, camina, hace reír a la gente. Les dice que tomen una copa de vino. Entonces, para mí es un gran placer tenerte por aquí, Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. El placer es mío. Recordamos tus obras, ahorita irán saliendo las portadas en la pantalla. La estirpe del silencio, Fuga en mi menor, Vestigios, y ese nombre que me gusta tanto, Saudade, que nunca lo he sabido pronunciar bien. Pues nada más los brasileños no saben. Es que en realidad ya lo podemos decir en español, podemos decir saudades. Porque además la pronunciación en portugués, porque es una palabra portuguesa, que seguramente saben, ya se acepta en español y los portugueses y los brasileños lo pronuncian totalmente distinto. Diferente uno del otro, como a la mexicana. A la mexicana, totalmente. Bueno, yo quisiera hacer un brindis, Sandra. Me parece muy bien. Oye, por nuestro querido amigo Jorge Volpi, que le acaban de dar hoy el premio, ayer el premio Alfaguara de novela. Felicidades, con Jorge. El cual lo envidiamos todos los escritores de México, es el sueño de casi todos. Lo envidiamos, pero sobre todo lo admiramos, ¿no? Jorge es un tipo talentoso, trabajador, y quiero decir con orgullo que en este momento es mi jefe. Caramba. Es el coordinador de difusión cultural de la UNAM y yo estoy trabajando en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, así que... Salud, Jorge, esperamos tenerte muy pronto por aquí en Fulminado por la Letra. Pues, Sandra, vamos a los lugares comunes de las entrevistas a escritores. ¿Cómo fue que empezó esto? ¿Cómo se te dio? ¿Por qué escribes libros? ¿Por qué te metiste a este asunto? Sandra es argentina. Y ella dice que es Argenmex, es como dices, Argenmex, pero tiene más años en México que en Argentina. Entonces, en realidad, es de las 2 nacionalidades. ¿Cómo empezó? ¿Es herencia? Fíjate que es herencia, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Se puede heredar el amor por la letra? Quizás, ¿no? Un poco lo que vives en casa. Yo
La verdad es que fui una niña bastante normal, que combinaba el amor por la lectura, por los libros, por contar cuentos, con todo lo que hacen los niños, salir a andar en bicicleta con mi hermano, jugar en el jardín. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, pero en las afueras de Buenos Aires, en lo que se llama el Gran Buenos Aires, que son los suburbios de la ciudad. Y sí, en mi casa había biblioteca. Mis padres son buenos lectores, mi madre era, mi padre sigue siéndolo. Él es médico y además se ha dedicado a la filosofía, ella era artista visual. Y los libros eran parte de la vida cotidiana. Yo siempre cuento que uno de los regalos más lindos que me hicieron en la vida fue un regalo que por primera vez me hizo sentir adulta. Y yo tenía solo 12 años. 12. Pero fue el momento en que mis padres me pararon frente a su biblioteca y me dijeron, ahora puedes leer lo que quieras. Y entonces yo empecé a leer como desaforada, ya no los libros más para niños clásicos que solía leer, sino que empecé a leer todo lo que había en la biblioteca. No entendí prácticamente nada, pero me daba como una sensación de empoderamiento, de adultez, de poder también ir conociendo, qué es lo que yo digo de la literatura, ¿no? Te permite abrir puertas y ventanas hacia el mundo, pero también hacia ti mismo. Hacia adentro. Y fíjate que siempre digo que más que escritora, que por supuesto soy escritora, soy también profesora, soy académica, a mí lo que más me gusta, Álvaro, en la vida es justamente contagiar esa pasión por los libros, esa pasión por la palabra literaria, ¿no? Creo que ahí hay un campo maravilloso que le abre a la gente la posibilidad de meterse en universos increíbles que hasta ese momento ni siquiera sabía que existían. Entonces, hacia ahí van todas mis baterías encaminadas, ¿no? Las clases, los programas de radio, la televisión, los artículos, todo esto que decías tiene finalmente ese objetivo, compartir esa pasión, contagiarla, digo yo, ¿no? También es una manera como de crear comunidad. De aportar. De no sentirme sola, porque finalmente el trabajo literario tiene esa parte como muy solitaria. Y a mí me gusta esa parte solitaria, pero luego me gusta salir de mí misma, salir de ese encierro e ir a compartir por el mundo eso. Sí, yo decía que cuando lees un libro, en realidad estás solito, con el autor en una... Sí. Pero como que no tiene chiste si no le vas a contar a tus cuates. ¿Verdad? Que leíste un libro muy bueno. Oye, ya lo leíste, te lo regalo, te lo presto. Lo que quieres es comentarlo, compartirlo. Y fíjate, esto que hablas de compartir. Dicen que en México leemos muy poco. No sé, 1 o 2 libros por año en promedio. En Argentina, mucho más. Hay más lectura, en Madrid, mucho más. Sin embargo, pues ahora que estuvimos en la FIL de Guadalajara, en la de Monterrey, en la de la Ciudad de México, ves a tantos miles de muchachos cargados de libros buscando ofertas. Que quizás lo que hace falta es transformar la oferta de libros. O sea, poner cada vez más los libros a disposición de la gente. Los libros, las publicaciones en papel, en electrónico, folletos, cómics, lo que sea. O sea, ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Claro. ¿No? Por eso digo, podemos crear comunidad atrayendo a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, ¿no? Los niños, pero también la gente mayor. ¿Cuánta gente que está así un poco sin hacer nada? Sí, los jubilados. ¿Sabes este proyecto? ¿Conoces este proyecto maravilloso que se llama de Abuelos Cuentacuentos, por ejemplo? Le he oído hablar, no estoy tan al tanto. Es que es excepcional, porque es gente mayor que tiene tiempo libre y quiere justamente compartir eso. Su amor por la literatura, su amor por las historias. A mí me gusta mucho una frase que es: todos tenemos una historia que contar. Qué bonito, ¿no? Y sí es cierto. Sí es cierto. Pocos se atreven. Entonces, una cosa además es la lectura, tú vas conociendo otras historias y eso naturalmente te lleva a la escritura. Te lleva, si eres un fanático de la lectura, llega un momento en que tú también quieres contar tu historia. Y yo creo que también nos corresponde a nosotros darle a la gente las herramientas para que pueda contarlo. Vamos a aprender muchísimo de los demás.
A mí una cosa que me gusta destacar en este momento es un verbo, y estoy segura de que tú vas a estar de acuerdo, Álvaro, que es el verbo escuchar. Esta es una sociedad, la nuestra en México hoy, que tiene que aprender a escuchar y a escucharse, a escuchar a los demás. Si fuéramos capaces, de verdad, de escuchar a los demás, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestro Absolutamente país, ¿no? De acuerdo. Y la literatura es una manera también de aprender a escuchar. Tú estás leyendo y estás escuchando a alguien más. En el momento que alguien te cuenta, estás escuchando. Y si tú eres el que va, si finalmente te atreves y te das cuenta que la literatura no es esa torre de marfil donde hay que haber estudiado no sé qué, sino que se trata de poner en palabras aquello que te pasa, aquello que piensas, aquello que sientes, va a haber alguien ahí escuchándote también. ¿Eres más prosa o poesía? Como en todo, soy totalmente esquizofrénica. Así como soy argenmex, soy mitad prosa, mitad poesía. ¿Sí? O te diría un tercio, porque también el ensayo me interesa mucho, me gusta mucho, me gusta mucho poder reflexionar con las palabras. Claro. ¿No? ¿Cuál es tu último libro? El más reciente mío, sí, La estirpe del silencio. La estirpe del silencio. La estirpe del Cuéntanos silencio. un poquito. ¿Quién lo publicó? La estirpe lo publicó Seix Barral. Ajá. Es una historia que a partir de una figura conocida, que es la figura de Rita Hayworth y su vida, que a pesar de haber sido exitosa y desde afuera podemos verla como una mujer que tuvo todo lo que quiso, ¿no? Además se casó 5 veces. Superestrella. Como Orson Welles, el Aga Khan, muchísimo dinero, la mujer más deseada de su época, ¿no? Era un sex symbol. Y antes de Marley, ¿no? Sí. ¿O es antes, sí. Es antes. Y sin embargo, tuvo una vida terrible, porque el padre abusó de ella durante toda la infancia, le enseñaba a bailar, después hizo pareja de baile con ella, y en un momento en que vivían en el sur de California, en el sur de San Diego, en Chula Vista, uno de los barrios de San Diego, cercano a la frontera con México, es el momento en que nace la ciudad de Tijuana. Y en la ciudad de Tijuana estaba uno de los centros nocturnos más importantes de América Latina, por ahí de los años 30, que era el Casino de Agua Caliente. Sí. Y entonces el padre de Rita Hayworth se pasaba con ella a bailar todas las noches, quería convertirla a ella en una estrella. Pasaba de San Diego a Tijuana. Quería convertirla en una estrella de Hollywood, y entonces la prostituía. Si el hombre que la solicitaba esa noche, él sentía que podía abrirle carrera en Hollywood. Ah, caramba. Esa fue la vida de Rita Hayworth antes de convertirse en la estrella que conocemos. Entonces imagínate el dolor de esa mujer, la soledad de esa mujer. Y siempre pienso, ¿cómo puede ser? Es increíble que le haya pasado esto que les voy a contar, pero en realidad es como natural que le haya pasado. Le dio Alzheimer, siendo muy joven, tenía 50 y pocos años, y claro, con una vida así, qué sabio el organismo llevarte a olvidar, ¿no? Entonces yo tomo esa figura para hablar de cómo inician las redes de trata y de prostitución en nuestro país en la década del 30, sobre todo en la zona de la frontera. Entonces se cruza esa historia real. Yo tomo a Rita y ¿se acuerdan de el striptease más famoso de la historia del cine? Lo hace Rita Hayworth. En una película, ¿no? Claro. Y es un striptease donde se puede ver, y debe haber imágenes, a lo mejor las podemos mostrar. En realidad solo se quita un guante. Dicen que es la escena más erótica jamás filmada. Dicen, maravillosa. A ver, ¿no? Si la encontramos aquí, los técnicos las encuentran. Y entonces se cruza esa historia, en parte real, en parte ficcionalizada por mí, porque lo que hago es una suerte de monólogo ya muy enloquecido de Rita, y se combina con otras historias de ficción, pero que nacen a partir de haber leído decenas y decenas de testimonios de mujeres de esa época que fueron prostituidas, pero también actuales. Y fíjate que las estrategias para enganchar a estas mujeres, para engañarlas, no ha cambiado tanto. Es tristísimo, pero es así. Entonces yo quería, nada más cierro esto diciendo que yo quería
como hacer algo. Me parecía muy brutal que frente a la violencia que se vive en nuestro país hacia las mujeres, yo simplemente lo denunciara o me quejara o me doliera y no hiciera nada. Cuando dije, no puede ser que no hagamos nada como sociedad, pensé, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿No? ¿Eres feminista? De esa manera, sí. Sí, lo sé, feminista. Te he oído muchas veces. Feminista, entendido el feminismo, hay muchos feminismos. Sí. Sí creo que es importante la lucha por reconocer y defender los derechos de las mujeres. Seguimos viviendo en sociedades, y la nuestra lo muestra, ¿no? Pero no solo la nuestra, ya vimos las polémicas de las últimas semanas, los últimos meses, sociedades donde las mujeres, sobre todo las mujeres con menos recursos, las mujeres que viven más en la marginalidad, son explotadas, son marginadas, son reprimidas. En fin, sí, creo que todavía hay mucho terreno por avanzar en términos de la situación de la mujer. Y creo, y aquí me interesa mucho subrayarlo, Álvaro, creo que esa es una lucha que tenemos que dar juntos. Hombres y mujeres, adultos, viejos. El feminismo no es una lucha de las mujeres, es una lucha de todos para ganar derechos para las mujeres. Y eso me parece que tiene que ser la base de esto, ¿no? ¿El libro anterior? El libro anterior es una novela que se llama Fuga en mi menor. Sí, esa sí, la leí 2 veces. Muy bien. Me encanta. Fuga en mi menor es una historia que tiene que ver con memoria, con exilios, no el exilio latinoamericano, en este caso no tiene que ver, no es autobiográfica, pero sí es la historia, cómo se construyen los héroes. Esa podría ser como la pregunta que explique la novela, ¿no? ¿Cómo se sabe que alguien es un héroe o es un traidor? Claro. Para sus compañeros a lo mejor fue un héroe, y en este caso hablo de uno de los personajes que fue un partisano en la Segunda Guerra en Italia, pero para su hijo fue un traidor. Es el villano. Porque su hijo se sintió abandonado por ese padre que finalmente algo le pasa en la guerra, parece que muere, no voy a contar. ¡Qué maravilla! Y esa la publicó Tusquets. Sí. Y qué maravilla, porque andamos escasos de héroes, ¿no? Yo decía el otro día que por qué de repente se vuelve héroe un futbolista, o se vuelve héroe un beisbolista, porque nos faltan héroes. Ya no hay, creo que a todos nos faltan en México. Sí, quizás porque tenemos que cambiar el estándar de lo que es un héroe. ¿Quién sería un héroe? ¿No? Un héroe no es aquel, para mí, que tiene más seguidores en Twitter o en Facebook, ¿no? Que parece de pronto que es eso. Para mí, el héroe es el que tiene clarísimo que aquello que haga en la vida tiene que estar regido por un comportamiento ético absoluto hacia los demás y solidario. Ese es el héroe. ¿Sabes quiénes son héroes? Todos los chavos que salieron el 19 de septiembre a ayudar en esta ciudad. Esos son los héroes. Entonces lo que tenemos que hacer no es que nos falten héroes, es que tenemos una expectativa falsa, quizás, de lo que debe ser un héroe. Sí, ¿no? Quizás los políticos ya no son los héroes, como fueron en una época, como fue Benito Juárez, o como fue de otros tiempos, ¿no? De saudades, ¿qué nos cuentas? De saudades, que ya, para seguir hablando de tus libros. Les cuento qué quiere decir saudades, que es una palabra, por eso tiene difícil de traducir, ¿no? Pues en realidad no hay que traducirla ya. No. Es muy difícil de traducir porque normalmente se traduce como nostalgia. Melancolía, ¿no? Nostalgia. Nostalgia. Y fíjate que una cosa linda que yo aprendí, y por eso le puse ese título, es que, fíjate esto, las saudades, dicen, no son solo la nostalgia por aquello que pasó, por aquello que perdimos, sino nostalgias por las vidas que no vivimos. Ay, caramba. Por un pasado que nunca vivimos y que sin embargo hay algo, ¿no te pasa que te levantas un día en la mañana y sientes que algo te falta y dices, pero lo tengo todo hoy acá, pero se quedó una vida, muchas vidas ahí en el tintero y eso te provoca un tipo de nostalgia particular. Esa es la nostalgia de la saudades. Maravilloso. ¿Qué lees?
¿Cómo eliges? No, mucho. Es tan difícil para mí. Tengo 4 o 5 libros siempre en mi buró y no sé, y leo el que se me antoja. Pues así, voy leyendo mezclado, simultáneo, según también lo que quiera. Te cuento que en este momento, por ejemplo, acabo de terminar una novela que releí, una novela corta, y estaba leyendo ahora un artículo crítico que decía, quizás es de lo mejor que se ha escrito en este país, que es El Apando, de José Revueltas. Sí, claro. La leí por primera vez en la vida cuando llegué a México. La escribió en la cárcel, ¿no? Así es. Y como este año se conmemoran los 50 años del 68, del movimiento estudiantil, de la matanza del 2 de octubre y demás, fíjate que, y como estoy en Tlatelolco, les decía, fuimos a Lecumberri, al Archivo General de la Nación. El pequeño memorial que tienen en honor a Revueltas en Lecumberri es maravilloso. Por favor, Palacio si no lo han Negro. visto, vayan. El Palacio Negro de Lecumberri hoy es el Archivo General de la Nación. Sí. Eso habla muy bien del modo en que como sociedad en México estamos cuidando la construcción de la memoria. Entonces dije, hay que hacer algo con José Revueltas. Se hizo mucho en el 2014, porque se conmemoraban los 100 años del nacimiento. Pero yo digo, este año hay que hacer algo. Hay que hacer algo importante, dije, Revueltas. voy a releer El Apando. Sí. Texto maravilloso, maravilloso. Sandra, podríamos hablar 2 horas. Sí, es un ya horrible. pasó el tiempo. El gran enemigo que tenemos se llama tiempo. Lo sé. Me lo comí, además. Tú me das cuerda, yo hablo, Lo que tenemos caray. que hacer es hacer una segunda parte. Ya tenemos programado 1 mes, mes y medio, y estoy orgullosísimo de que vienen todos los escritores que yo admiro en este país. Muchísimas gracias por estar aquí. Ti, un gran gusto. placer. Y te juro que podemos hacer no 2 programas, podemos hacer 20. Vamos a seguir. Amigos, nos vemos el próximo jueves. Ya tenemos, por ahí les avisamos quién va a estar con nosotros. Y aquí estamos en Fulminado de la Letra a través de SDP Noticias. Muy buenas tardes.